Saludamos a todos los estudiosos y curiosos del derecho. Yo soy Robert de Asa, abogado de los tribunales de la República, y es para mí un placer estar aquí compartiendo algunas ideas e impresiones dentro del ámbito jurídico dominicano. Y en esta oportunidad estaremos haciendo un breve análisis acerca del abogado del Estado, sus funciones y cuál es la realidad del abogado del Estado en la actualidad en la República Dominicana. Lo primero es, ¿qué es el abogado del Estado? Conforme a la ley 108, la doctrina, la jurisprudencia, el abogado del Estado es el Ministerio Público ante la jurisdicción inmobiliaria. Así de sencillo, es un fiscal, el representante de la sociedad ante la jurisdicción inmobiliaria. Esa es la definición. Conforme la ley 108-05 sobre el registro inmobiliario, el artículo 11 establece: el abogado del Estado es el representante del Estado ante la jurisdicción inmobiliaria. Así de sencillo. Para ser abogado del Estado o adjunto del abogado del Estado se requieren las mismas condiciones que para ser Ministerio Público ante la Corte de Apelación en la jurisdicción ordinaria. Significa que el abogado del Estado titular, como le llaman, o el adjunto, tiene el mismo grado, el mismo rango, en otra palabra, que el Ministerio Público ante la Corte de Apelación. Recordemos que cuando hablamos de Ministerio Público, en términos jerárquicos, están los fiscalizadores, los procuradores adjuntos y los procuradores general de corte. El abogado del Estado tiene un rango de Ministerio Público por ante la Corte de Apelación de una jurisdicción ordinaria. ¿Cuál es la función en sí del abogado del Estado como tal? Conforme el artículo 12 dice: el abogado del Estado tiene las funciones de, representación y defensa del Estado Dominicano en los procedimientos que así requieran ante la jurisdicción inmobiliaria, a su vez de las funciones del Ministerio Público ante la jurisdicción en función de estos. El artículo 113 y 114, si mal no recuerdo, de la ley 108, establece lo que son las infracciones en materia inmobiliaria, y él tiene un papel activo por ante esta jurisdicción y en la persecución de este tipo de infracciones. Hay que destacar que en principio se persigue que haya un abogado del Estado por cada tribunal de jurisdicción original que haya en el país. Sin embargo, por un tema logístico, de lo que fuere, conforme a la política que tiene el Poder Judicial, hay un abogado del Estado que tiene un rango de acción mucho mayor y varias provincias en el mismo. Yo quiero destacar lo siguiente: ¿qué es un certificado de título? Un certificado, y ya hablando un poco más acerca de las atribuciones del abogado del Estado en llevar a ejecución o en otorgar la fuerza pública para hacer valer ese certificado de título. Entonces, ¿qué es un certificado de título? Un certificado de título, conforme se define, es el documento que formaliza la propiedad de un ciudadano o ciudadana en la República Dominicana. Yo quiero hacer un planteamiento respecto de la situación. Dicho lo anterior, como base a lo que voy a plantear, respecto de la situación que en la actualidad se está viviendo de parte de la clase jurídica y de los ciudadanos en sentido general, que involucra el tema del abogado del Estado. Es lamentable y es penoso decir que un certificado de título, el cual tiene toda la garantía, toda la protección, que está provisto de ese fondo de protección por parte del Estado, que es un documento que ha depurado todos los derechos, que es un documento que tiene toda la fuerza legal, que ha pagado todos los impuestos al Estado Dominicano. Finalmente, cuando un ciudadano y una ciudadana va con ese certificado de título a ejecutarlo, porque hay un invasor, un intruso que se ha introducido de manera irregular en el mismo, hay que destacar lo largo, tortuoso y complicado que se tornan esos procedimientos para llevar a ejecución ese tipo de acción y de certificado de títulos ante la oficina del abogado del Estado. Da pena decirlo, y lo voy a plantear yo, que
con frecuencia estoy ante esa jurisdicción, les puedo decir que de cada 10 personas que van a esa oficina del abogado del Estado, 9, óigame, 9 y casi ya rayando el 10, tienen una queja. ¿Por qué? Por retardo en los procedimientos, luego que se agota un proceso ante un adjunto, esperar que el titular depure lo que dijo el adjunto para entonces emitir una fuerza pública o emitir su opinión, que puede evidentemente no estar de acuerdo con lo que dice el adjunto. Todo lo complicado que se genera, además de la situación imperante, que un abogado del Estado, que como digo una cosa, digo la otra, es una realidad que se da en este país. No es posible que un abogado del Estado tenga tantas provincias, tantas demarcaciones dentro de su atribución. Porque tanto trabajo, evidentemente, tanto trabajo, hace que esa oficina del abogado del Estado en este país sea inoperante. Hay que destacar, y quiero precisar con relación a eso, que entiendo que esa oficina del abogado del Estado, además de tener lo que dice el artículo 11 de la ley 108-05, que recordemos que ese artículo fue modificado por la ley 51-07, porque la ley que salió, la 105-05, la 108-05, establecía lo que era la comisión inmobiliaria. Como en este país se da así, todo que se emite la ley luego se piensa en su ejecución, tuvieron que modificarla, emitir otra ley que modificara ese asunto y quitara lo que era la comisión inmobiliaria. Hay que destacar que se necesita de un protocolo, de un reglamento para que se pueda aplicar ante esa jurisdicción del abogado del Estado. ¿Por qué le digo? Porque en casos que hemos llevado de manera personal, varios casos, nos hemos dado cuenta que esos casos se llevan de manera, diríamos, a discreción. Usted solicita a la fuerza pública para ejecutar un certificado o título, le fijan una vista, luego en la vista vienen y le dicen que notifique a la parte a la parte que está de intrusa, y luego de eso le fijan una fecha, y luego de esa fecha cuando usted comparece, si el otro no va, da lo mismo, y si va, el otro solicita. Por ejemplo, a mí me ha pasado en casos donde yo he sido parte persiguiente del caso, y la contraparte solicita que le den un plazo para él depositar el documento. Pero hay que destacar que en ese auto que te entregan establece un plazo. Pero el abogado del Estado le da el plazo, está bien, se entiende. Pero luego de que le dé el plazo, no obstante eso, y eso me pasó en una ocasión, yo le digo, magistrado, pero si usted le da el plazo, tiene que establecer un término de ese plazo para nosotros venir aquí a la oficina del abogado del Estado y consultar las documentaciones que depositaron, y luego de eso nosotros también depositar. Y hay como un desconocimiento total y absoluto en ese ámbito. Entonces, ¿qué queremos nosotros decir? Se necesita un protocolo. Recordemos que el tema que tiene que ver con ese positivismo jurídico lo que persigue es un Estado de Derecho, una garantía, si pudiéramos decir, en la aplicación de los procedimientos. Entonces, entendemos que se necesita un reglamento aplicado a la oficina del abogado del Estado, y además de eso, se necesita que se establezca un abogado del Estado por cada jurisdicción donde se encuentre un tribunal de jurisdicción original, para que esa oficina sea operante realmente y sea efectiva, porque si no, sencillamente eso sería una figura decorativa. Recordemos el video que hicimos respecto de la oficina de tránsito, de los tribunales de tránsito en la República Dominicana, que los tribunales de tránsito en este país son el lado oscuro del Poder Judicial. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que levanta la bandera del acceso a la justicia y de un sinnúmero de bombos y platillos que se da, no está tomando en cuenta que todo el mundo está renunciando a la vía de tránsito, a su tribunal natural, por lo inoperante que es esa jurisdicción. Lo mismo está pasando con la oficina del abogado del Estado. Lo mismo está pasando. Y estas explicaciones generales las damos porque estamos de lleno en los tribunales de la República y vemos la situación que todos los usuarios, los litigantes, abogados litigantes,
están pasando ante estas jurisdicciones. Hasta la próxima.